MC Therapy Center y Hotel El Castillo. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, transmitiendo desde el estudio grande Benito Fred Barreto y ustedes escuchándonos a través de las ondas del 1460M, que se escucha fuerte y potente en toda el área noroeste de Puerto Rico, que eso incluye desde San Sebastián y todos los pueblos limítrofes que comparten toda el área noroeste de Puerto Rico. Además nos escuchamos bien fuerte y nos vemos también por plataformas digitales, nos vemos específicamente en la plataforma de Facebook Live y también nos escuchamos en las plataformas de TuneIn, de Radio Garden, de Spotify, un sinnúmero de plataformas por ahí para abajo que usted nos puede conectar. Y hoy en Lo que dice la calle tenemos un programa muy especial, un programa bastante educativo porque nos vamos a ir a contextos históricos. Pero antes saludamos a nuestro Master Control de Lo que dice la calle, Benito Fred Vargas, Benito Jr. Saludos para ti, para el licenciado Reinaldo y para todos los amigos y amigas que están en sintonía a través del 1460. También los que nos escuchan a través de www.radioraices1460.com. Radio Raíces celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Y arrancamos saludando al licenciado Reinaldo Acevedo Vélez, que está con nosotros en el día de hoy. Y hoy vamos a estar discutiendo conceptos históricos porque lo amerita el tiempo, porque entendemos que hay una necesidad de entrar a conceptos fundamentales de la historia para que comprendamos un poco cómo se está moviendo el planeta Tierra al día de hoy, 2026. Saludos. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a Benito en los control, a los amigos de Radio Raíces. Un feliz año a todos. Desde el año pasado no nos hablábamos, Víctor. Así es que estamos con los temas, con las noticias aquí en Lo que dice la calle, y estaremos abordando en el día de hoy el tema de lo que pasó en Venezuela, de lo que está pasando en el Caribe, en América, de lo que está pasando en el mundo, en Dinamarca, de lo que está pasando en Irán, que está todo interrelacionado, y vamos a tratar de dar un enfoque histórico al tema y moderno, de lo que se ha denominado como la doctrina Monroe. Así que están las puertas abiertas, Víctor. Claro, vamos a hacer ese contexto histórico. Primero que nada es para solamente ponerlo en contexto porque Reinaldo Acevedo pues se ha preparado en este sentido para nosotros llevar un programa de orientación histórica, no
de ideología, es histórica. No, sí. Es base científica pura que tú la consigues en la investigación y lo mismo vas a conseguir los de izquierda, de derecha y de centro. Vas a encontrar la misma historia porque hay una sola. Si tú la cuentas distinta, eso es otro cantar. Ahora bien, nosotros aquí en Lo que dice la calle, pues nos hemos preocupado por decirle a las personas que es la doctrina Monroe, decirle que es el plan Marshall. Y también comentarle a las personas cómo es que se organizó, valga la redundancia, la Organización de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de su alto el fuego en el 1945. Para empezar, la Organización de las Naciones Unidas solamente quiere garantizar que no haya una tercera guerra mundial, porque una tercera guerra mundial, pues al día de hoy, 2026, no sería una guerra de guerrilla. Ya todo el mundo sabe que son armas ciónicas, que son drones, que son armas nucleares. Y muy pocas personas están viendo la lista de los 20 países, no los 20, los 10 países que más armas nucleares tienen y son los que más relevancia tienen en todas estas discusiones a nivel mundial. Esa es la primera. Hubo una violación de 2 artículos de una organización de hace 80 años que quiere evitar la guerra, pero la guerra nuclear porque sabemos que perdemos todo. Ese es uno de los contextos primero. La doctrina Monroe, que ahora, como bien tú estás acuñando, y ya mucha gente ha acuñado, como la doctrina Monroe. Y esto es América para los americanos. Ya nosotros hablábamos aquí en este programa del manifiesto divino, todo esto de los cuáqueros, cómo es que Estados Unidos ve que el territorio de las Américas es un territorio donde la expansión, primero la hicieron de una manera divina, pero que la expansión tiene que responderle al interés de Estados Unidos. Por eso es que le dicen los americanos, cuando la gente que vive desde el norte hasta la Tierra de Fuego, todo el mundo es americano y ellos se lo quieren adjudicar. Esta doctrina Monroe es una doctrina que tú vas a entrar en el peso de ella, que tiene que ver con que los países que no sean Estados Unidos dentro de la América sean serviles a los propios Estados Unidos, y por eso es que vienen los conceptos del patio trasero, entre otros. Ahora, el plan Marshall, que también es otro que hemos discutido aquí, que también surge de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina todo este evento. Sabemos que Estados Unidos no estaba en el territorio, los que estaban en el territorio es los que después forman lo que se llama la OTAN, el Tratado de los Países del Atlántico del Norte, que son los europeos. Pues todos esos países sí sufrieron con aquel invasor nazi, Adolfo Hitler, sufrieron el embate de la guerra. Y el plan Marshall pues sale del general Marshall, que después se hace secretario de Estado, para enviar unas subvenciones económicas a los países que se unieran a este plan Marshall, que ahora en el plan Monroe tiene una combinación de Marshall y Monroe. Pero ya hice el resumen de los 3 conceptos para que entonces el compañero Reinaldo Acevedo entre al análisis de estos 3 conceptos. ¿Y por qué queremos traer estos 3 conceptos? Para que por lo menos nos ilustremos un poco sobre lo que está pasando a nivel mundial. Porque no es Facebook un lugar idóneo para usted conocer las cosas. Porque todo es manipulado, todo es manipulado. Adelante. Mira, Víctor, gracias por esa introducción. Vamos a tratar de hacer lo que se llama un análisis histórico y dialéctico de todos estos procesos sociales y políticos que tú has señalado. Nos vamos a concentrar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo atrás a la introducción de la doctrina Monroe, es importante señalarlo sobre lo que significa y lo que implica para América esa doctrina. Esa doctrina se elabora a raíz de la elección del 5º presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de una nación joven en esa época. James Monroe fue presidente en 1758. Y ya para esa época, ya para cuando se elige el 5º presidente de los Estados Unidos, los Estados Unidos estaban ya en un plan expansionista, en convertirse en un imperio
que iba a conquistar territorios. Comenzaron precisamente con los territorios de México, de Nuevo México, de Arizona, de California, y de aquellos otros territorios que fueron incautándose en sus fronteras, cerca de sus fronteras. Ya con la corona inglesa. Ya con la corona, Exactamente. O contra la corona española, en el caso, o francesa, México. En México y parte de Luisiana y parte Luisiana, Francia. de Florida, etcétera, ¿no? Pues esta doctrina se levanta a raíz de que las naciones europeas empiezan a tratar de reconquistar territorios en Latinoamérica. ¿Ve? Y lo vamos a ver más adelante cuando los franceses empiezan la construcción del Canal de Panamá, que era territorio, no una provincia de Colombia. Empiezan a construir en Panamá un protectorado y un territorio que prácticamente se lo quitan físicamente a Colombia, y posteriormente lo independizan de Colombia con el apoyo de Estados Unidos y se lo arrebatan la provincia de Panamá a Colombia y crean la República de Colombia y el control del canal. Pues James Monroe empieza a decirle a las naciones europeas, un momentito, aquí en América, este es nuestro patio trasero, aquí nosotros no vamos a permitir que las naciones europeas, entiéndase Holanda, entiéndase Alemania, entiéndase Inglaterra, entiéndase España, entiéndase Francia, no pueden venir a influenciar los gobiernos de Latinoamérica porque este es nuestro patio y nosotros lo vamos a controlar. Y obviamente empiezan las intervenciones de Estados Unidos contra las naciones latinoamericanas. Pudiéramos entrar en detalle de eso, pero el tiempo no nos va a dar para tanto. Pero básicamente, como tú lo resumiste, el mensaje que se le dio a los países europeos es América para los norteamericanos. Ellos decían los americanos. Sí, porque ellos se ponen ese concepto mal puesto también. Claro, no, porque están tratando de vender la ideología de que ellos están defendiendo a la América Latina y la América Central. No, ellos lo que están defendiendo es los intereses de Estados Unidos. América para los norteamericanos. Así debió decirse. Así es que básicamente esa es la doctrina Monroe, que a raíz de lo que ha significado la presidencia de Donald Trump y del Partido Republicano en los Estados Unidos, se ha rebautizado como la doctrina Monroe, que es de Donald Trump y James Monroe, porque coinciden en los objetivos nuevamente de Estados Unidos, ahora con otros actores internacionales, para decirle a esos otros actores internacionales nuevos, la América es para los norteamericanos, que en este caso los nuevos actores son Rusia y China, básicamente. Así es que la extrapolación de la doctrina Monroe a la doctrina Monroe es la doctrina nueva imperialista de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Por eso es Monroe, la combinación de ambas. Entonces Donald Trump hace referencia para establecer esta modalidad, como bien tú dices, una modalidad influida en la doctrina Monroe, en lo que Estados Unidos invirtió. Exacto. Eso es lo que está buscando. Hablaste del canal de Panamá, Francia. Estados Unidos toma el canal de Panamá, termina de construir el canal de Panamá y hace un contrato, un negocio oneroso con el pueblo panameño, que no es hasta que llega Jimmy Carter. Y Jimmy Carter y Torrijos y hacen la renegociación del canal en los 70, 79, esperar a los 2000 para entonces entregarle el canal para los panameños. Pero que ahí hubo mucho derramamiento de sangre, porque la gente cree que eso fue nítido, que se sentaron y también boicot también hubo. Y una de las primeras acciones de la doctrina Monroe fue directamente Panamá bajo este cuatrenio de Donald Trump, donde Trump dijo que quería el canal otra vez. Donde el gobierno de Estados Unidos le dio un ultimátum al gobierno de Panamá para que retiraran el apoyo que le estaban dando a una serie de empresas chinas que controlan uno de los puertos en Panamá. Así que allí tuvieron que llegar
a un acuerdo político, lo que pasa es que no lo dicen, con los chinos, porque no podían gastarse el lujo de una invasión militar en Panamá que significaba paralizar el tráfico internacional. Como no podían paralizar el tráfico internacional por las consecuencias económicas y políticas y militares, pues entonces llegaron a un acuerdo para evitar la expansión de la influencia china en Panamá. Pero los chinos se quedaron con el puerto, que quede bien claro. Y el segundo paso se mueven a Venezuela. Bien, pero, Después pero antes de llegar al Sí. segundo paso, Víctor, en la recapitulación vamos a recordarle a los amigos eso que tú llamaste el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, Alemania está en una guerra abierta imperialista para conquistar mercados y conquistar territorio, soberanía. En esa época de principios de la Primera Guerra Mundial, o sea, principios del siglo pasado, del siglo XX, no existía un mundo existía un mundo multipolar. Las soberanías eran del más poderoso y las naciones más poderosas estaban en Europa y fuera de Europa, Estados Unidos. La ley de Darwin. La ley de Darwin. Y en el oriente estaba Japón y estaba China. Pero China estaba bajo el protectorado japonés. Mucha gente no sabe eso, que Japón invade a China y crea un protectorado donde hacían lo mismo que está haciendo Donald Trump ahora en Latinoamérica y quiere hacer en muchas partes del mundo. Como lo que había era un mundo multipolar, cada nación se agenciaba una zona de influencia y de control. Alemania se rearma y quiere acabar con los acuerdos de la Primera Guerra Mundial que entendían que impedía el desarrollo de Alemania y le declara la guerra a Europa. Empieza la conquista de los territorios cercanos, de Prusia, de Alemania, de Polonia, etcétera, la guerra contra Rusia, contra Francia, y se expande la guerra mundial y esa doctrina multipolar donde no se respetan la soberanía, donde no se respetan los acuerdos internacionales, donde se violan todos los tratados internacionales, es lo que prevalece durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, entonces, Víctor, viene la creación de las Naciones Unidas y se crea lo que se llama una doctrina internacional unipolar, de un solo polo. ¿Y por qué unipolar y de un solo polo? Porque la nación victoriosa desde el punto de vista militar y económica fueron dos, Rusia y Estados Unidos. Claro. Pero Rusia está arruinada por la guerra. El que está enriquecido por la guerra es Estados Unidos, que tenía una gran industria militar, una gran industria de toda naturaleza de alimentos y que estuvo supliendo productos a Alemania durante los primeros tiempos de la guerra en que Estados Unidos no entró a la guerra y le suplía a los enemigos de Alemania. Pero fuera de su territorio. Exacto. No, estaba Así fuera de mismo. su territorio. Y aún después, cuando Estados Unidos se envuelve en la guerra, pues sigue siendo el gran suplidor. Por lo tanto, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, la nación que está enriquecida por la guerra es los Estados Unidos. Entonces ahí Estados Unidos tiene un segundo problema, y el mundo, es que aunque Rusia está arruinada económicamente, la única nación que tiene una economía y una ideología distinta a la capitalista y la democrática, entre comillas, es Rusia. Y Estados Unidos crea el Plan Marshall. Sí. Y el Plan Marshall, que tú muy bien señalas, tiene un solo objetivo: aislar a Rusia y aislar a China. Así lo pensó Molotov. Así y mismo. Molotov fue el que fue el diputado. Así mismo. Y no es la bomba Molotov. No, es Molotov, no. el diputado. El dirigente claro, soviético. Claro, Dios, soviética. no.
Y entonces, paralelo al Plan Marshall, que lo que hace es que provee los fondos para rehabilitar la economía de los países capitalistas que se han visto arruinados por la guerra, entonces crean una institución militar que es la OTAN, la Claro. Organización del Tratado Atlántico del Norte, para crear una resistencia militar frente a China y frente a Alemania. Pero con el artículo 1 y 2, que eso es bueno destacarlo, Sí. el artículo 1 y 2. De la guerra de las Naciones Unidas para evitar una guerra mundial. Para evitar las invasiones de países, porque Claro. esos artículos de la OTAN eran bien, mira, en una metáfora sencilla, los artículos determinaban que Mike Tyson no podía pelear con Wilfredo Gómez, pero en países. Sí. Así que el abuso no se podía cometer bajo ningún concepto. Y las Naciones Unidas tenían que mirar todos esos países que tenían alto desarrollo tecnológico, que se metieran en otros países que se están desarrollando. ¿Cómo se va a meter Rusia en Haití? Así A declararle la guerra a Haití. Claro, imagínate. Nunca. Entonces, Víctor, se crea la doctrina prevaleciente de un mundo unipolar. Claro. Se cambia la doctrina aquella vieja del mundo multipolar, donde no se respetaban la soberanía de ninguna forma y manera, y se crea un mundo unipolar donde se empieza, dentro de esta doctrina unipolar, a decir, no, hay que respetar la soberanía de las naciones, no podemos permitir que otra nación invada a otra, pero era porque beneficiaba a los países capitalistas. ¿Por qué? Pues porque Los controles. los dos pequeños países que quedaban eran la URSS y la Unión Soviética, y la doctrina unipolar era contra ellos y la OTAN era contra ellos. Claro, los soviéticos crean el Pacto de Varsovia frente a la OTAN, ¿no? Para defenderse frente a la OTAN. Pero a quien le están diciendo, no vamos a permitir lo que se permitió con Alemania para que ustedes puedan expandirse por ahí, porque ahora es un mundo unipolar donde Estados Unidos es el policía internacional La y guardia. tenemos la OTAN para intervenir, porque cualquier agresión a la OTAN es una agresión a los Estados Unidos también, Víctor. Eso es doctrina importante. eso es esa importante. doctrina unipolar crea lo que se llama el acuerdo de Bretton Woods, que impone el dólar como la moneda principal del mundo. Entonces le dicen a China y le dicen a Rusia, no solamente te vamos a controlar y te vamos a tener toda una lucha ideológica para que tú no puedas invadir otras naciones, sino que también la economía, si tú quieres comerciar con nosotros, es a través del dólar y no te lo vamos a permitir con ninguna otra moneda. Mira todos los tranquillas económicas Empezaron y políticas que se le pone a la Unión Soviética y a China después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando 80 años después, 1945, Así mismo. fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso hace 80 años. Exacto. Así es que el guardia y el policía internacional, Estados Unidos y la OTAN en Europa, vis a vis, el Pacto de Varsovia, y Rusia por un lado con la Guerra Fría y China por el otro lado con la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue la forma que se empezó a librar la Tercera Guerra Mundial, Víctor. Estamos de acuerdo de que no podemos, porque ya la URSS tiene la bomba atómica, Estados Unidos la había utilizado y experimentado en Japón, pues tenemos que evitar la guerra mundial. Ahí vienen las Naciones Unidas y los primeros acuerdos de no proliferación nuclear. Desarmamiento, desarmar. Nos vamos a destruir uno a otro. Pero vienen las guerras que se llamaron por proxy. Por proxy es, pues, yo fomento una guerra aquí y el otro fomentaba una guerra allá. Viene Vamos a la guerra decirlo. de Corea, viene la guerra de Vietnam. La de Corea es inconclusa. Eso es Así un alto el mismo. fuego. Esa no Así- terminó. así- Allá hay un exacto. alto el fuego. Exacto. Viene lo que pasó en Camboya. Después vienen las intervenciones que hubo en Medio Oriente, en los países árabes. Viene la creación del Estado de Israel. Y uno se tiene que preguntar, oye, 48. ajá, Los otros días. ¿y cuál es el gran interés de Estados Unidos en Israel? Porque Israel es la muralla. Ese es el muro de contención contra los países árabes de Estados Unidos. Sí, porque primero se pensó establecerlo en Argentina Así o en mismo. Panamá. Así mismo. Entonces terminó allá arriba, como bien tú dices. Ese es el interés Bien. de Estados Unidos. Ahora bien, ya hemos visto los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la doctrina
unipolar de una sola nación gobernando el mundo, que es Estados Unidos. Ocurren, Víctor, ya hacia finales del siglo XX. O sea, estamos hablando ya hacia 1970, 75, 1980. Una serie de fenómenos que empiezan a cambiar esa visión del mundo. Y la primera gran crisis fue precisamente con los países árabes, con la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuando le ponen un embargo a los Estados Unidos, particularmente a Estados Unidos, llamaban al mundo, de las exportaciones de petróleo, porque los países productores de petróleo, en este caso Venezuela, y en este caso los países árabes, el petróleo lo controlaban las grandes compañías de Inglaterra, de Holanda, de Suiza y de Estados Unidos. Y los países árabes no explotaban su petróleo. Unas familias se enriquecían, pero el petróleo y la industria no estaban nacionalizados. Cuando los países árabes comienzan a nacionalizar la industria con nacer en Alemania, en Egipto, y con los árabes, en los países árabes, y en Venezuela, un presidente socialdemócrata que se llamó Carlos Andrés Pérez, que es el que nacionaliza la industria del petróleo. Chávez no nacionalizó la industria del petróleo. Es que todos los que repiten ese embuste lo hacen deliberadamente, porque el que nacionaliza la industria del petróleo es un aliado de Estados Unidos que se llamó Carlos Andrés Pérez. Que indultó a Chávez. Y que indultó a Chávez en el golpe de Estado. Entonces, cuando la OPEP le acepta el primer gran golpe en la industria petrolera al mundo capitalista, entiéndase, Estados Unidos y los países europeos, es que empieza el primer impacto en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué, Víctor? Porque es por primera vez que los países árabes, una vez nacionalizan su industria, empiezan a utilizar el petróleo como una moneda de cambio. Y empezaron a cambiar en el mundo, no a base de dólares, sino a base de barriles de petróleo. Es el primer gran golpe que recibe el dólar con ese monopolio que tenía a nivel mundial para que haya otra divisa de cambio en el mercado. Y es bien importante porque todas esas guerras, Víctor, que se libraron en Medio Oriente, era por el control del petróleo de los países árabes. Los países árabes se tuvieron que poner fuertes frente a Estados Unidos y los europeos y han pagado un precio carísimo, porque allí fue que se libraron las grandes guerras, Víctor, hasta el otro día. Y tú estás hablando a rasgo, a grosso modo las cosas, pero si hablamos de las cosas, esas guerras se formaron con la estrategia de dividir los líderes, de montar dictadores, todo ese andamiaje que se creó en los Estados Unidos con otros países dominantes. Así es. Que si hablamos de eso, eso sería otro tema. Tenemos que añadir ahora. ¿Qué otros fenómenos ocurrieron a finales del siglo pasado? La caída del muro de Berlín. O sea, nosotros no podemos entender lo que estamos viendo ahora si a la misma vez no vemos que la Guerra Fría la pierde la Unión Soviética, ¿verdad? Y se desmembra la URSS, y se crean unos estados independientes que, dicho sea de paso, muchos de ellos terminaron en la OTAN, como Polonia y otros países, Víctor, y fortalecieron la OTAN y fortalecieron el sistema capitalista vis a vis lo que era la antigua Unión Soviética. Pero no podemos hablar de la caída del muro de Berlín sin la perestroika. Sin la perestroika, Víctor. ¿Por qué? Porque en el caso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín conllevó la caída de lo que se llamaba del Partido Comunista de la Unión Soviética, que termina siendo controlado por una oligarquía que está recogida en la figura de Putin y las personas que tomaron el control de las grandes riquezas y de las grandes industrias en Rusia, ¿verdad? Boris empieza a crear una economía de una oligarquía que, en ese sentido, esa oligarquía tiene un gran parecido con lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos y está ocurriendo en otras naciones del mundo. Así es que todos esos cambios están ocurriendo a finales del siglo pasado. No podemos perder de vista también
lo que ocurre en 1979, un fenómeno bien, bien importante, Víctor. En el 1979, los Estados Unidos, Nixon, reconoce a la China continental como la legítima representante del pueblo de China y abandonan a Taiwán políticamente desde el punto de vista de una nación, de un estado. Y Nixon, republicano recalcitrante. Aunque lo apoyan económicamente y militarmente, la China aparece como el representante legítimo del pueblo chino. Mao Zedong estaba allá. Así mismo. Ahora, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de China como una potencia? Lo que pasa es que la gente se cree que Richard Nixon reconoció a China porque fue un político buena gente. ¿Tú sabes lo que pasó, Víctor? Que ya China era una nación industrialmente poderosa, había dado un cambio y estaba en proceso de un cambio político y económico. Ese cambio político y económico vino a culminar en las enmiendas políticas que hizo el Partido Comunista de China con el presidente Xi Jinping en uno de los congresos del Partido Comunista de China, cuando en uno de los artículos, si no me equivoco, creo que es el artículo 15 de la Constitución de China, se admite públicamente que la China, entre comillas, comunista, es una nación socialista con una economía de mercado. Bien definido. Bien definido. ¿Y qué es una economía de mercado? Una economía capitalista. Que compite con los demás. Que está dispuesta de competir de tú a tú con las demás naciones del mundo, aunque políticamente el país está regido por un partido central que dirige la política y la economía del país. Ok. Déjame ver si todavía me falta añadir algo más, Víctor. Antes de dar el receso, Víctor. Sí. Por último, culmina el siglo XX y entramos al siglo XXI. Y el acontecimiento más importante, o tal vez uno de los más importantes, es la invasión de la Unión Soviética a Ucrania. Y esa invasión de la Unión Soviética a Ucrania pone ya de manifiesto, de forma diáfana y clara, que el mundo unipolar se acabó y entramos a la era del mundo multipolar. Y ahí cogemos un descanso. No cogemos un descanso. Yo creo que lo puedes establecer como un preámbulo esto, porque tú tienes una actividad que es muy pronto. Y todas las personas que quieran continuar en el tema y se quieran sentar un buen rato, independientemente de su ideología política, pueden estar en una charla que tú vas a tener en el comité programada. Habla un poco. La charla la vamos a tener este miércoles 21 de enero en el comité del Partido Independentista Puertorriqueño a las 7 de la noche, allí donde estaba la antigua pizzería El Quijote. Al lado de la escuela Narciso Rabel, allí a las 7 de la noche. 21. El 21. Este miércoles 21 a las 7 de la noche. No sé si hay anuncios y después de los anuncios entramos a la etapa que estamos actualmente y que le interesa al público. Pero que también esto puede surgir como un preámbulo a una charla más extensa allí, las personas vayan, que pregunten, así mismo, y todo este tipo de asuntos. Sí, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos a la pausa concluimos con este análisis, como yo dije, un preámbulo, pero también le tengo que decir a Reinaldo que me resultó sumamente interesante lo que compartiste hoy en tu plataforma digital. Lo voy a buscar por aquí, Reinaldo Acevedo Vélez, porque tú no citaste a cualquier persona, tú citaste a un doctor especialista. Y si no me equivoco, José Javier Muñiz Quiñones es gastroenterólogo, ¿verdad? No, él es pediatra. Él es pediatra,
pero tiene una especialidad en algo muy particular de los niños. Él es pediatra. Sí, de los niños. De los niños. Gastroenterología pediátrica. Pero pediátrica. Pediátrico. Eso es. Y José Javier Muñiz Quiñones, un doctor especialista de Mayagüez, Puerto Rico, levanta un tema que es sumamente importante ponerlo en perspectiva con esto del proyecto que se quiere firmar con relación de declarar a cualquier mujer en cualquier etapa de su embarazo como una asesina. Así lo declara el gobierno de Puerto mismo. Rico. Nos vamos a la pausa y regresamos ya mismo. En breve regresa Lo que dice la calle. El gobierno municipal de San Sebastián y su alcalde Eladio Layito Cardona te invitan a sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Del 14 al 18 de enero en el estacionamiento del estadio Juan José Tití Beníquez. Kioscos, machinas, fuegos artificiales y en la música Grupo Manía, La Secta, Cristian Alicea, La Tribu de Abrante, La Sonora Ponceña, Yoica, Alexis y Fido. Y en una presentación exclusiva el Gran Combo de Puerto Rico. Produce Divani Media Group and Events. Libertad Cardona, representante de seguros con 32 años de experiencia y los conocimientos, está disponible para brindarles la mejor orientación de seguros de propiedad personal y comercial, de autos, seguros de vida, incapacidad y fianzas, ya que cuenta con todas las compañías de seguros en Puerto Rico. Libertad Cardona ofrece seguros Universal, Mafre, Cooperativa de Seguros Múltiples, Triple S, entre otros. Cotizan su seguro con más de una compañía para asegurarle el mejor precio. Localizados en la avenida Arcadio Estrada, carretera 111, detrás del restaurante Pepperoni en San Sebastián. Teléfonos 896-0170 y el 896-1533. Más artículos al mejor precio en Selectos de San Sebastián. Muslos de pollo Farm Choice Strike Pack frescos a 87 centavos libra. Chuletas de cerdo corte de centro congeladas 1.47 la libra. Beefsteak de res USDA fresco 4.47 la libra. Huevos americanos medianos 2 docenas por 4 pesitos. Agua purificada Selectos 24 botellas de 16.9 onzas 2.97. Cerveza Medalla Light 12 latas de 10 onzas 8.99. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián hasta el 21 de enero. Ferretería 111 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Teléfonos 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. Comienza tu carrera universitaria con EDP University Recinto de San Sebastián. Ofrecemos programas diurnos y nocturnos. Contamos con certificado técnico, grados asociados, bachilleratos y maestrías. Ayudas económicas si cualifica. Matricúlate hoy llamando al 787-896-2252. 787-896-2252. EDP University, saber es poder. ¿Tiene usted úlceras, heridas de piel o quemaduras que no sanan? Ha llegado a San Sebastián la solución que necesita. En Wood-X Medical Clinic, la doctora Margarita Torres Miranda, especialista en curaciones avanzadas y medicina de familia, ofrece servicios de curación de úlceras vasculares, quemaduras, úlceras por presión, heridas quirúrgicas y úlceras de pie diabético. También contamos con tratamiento con presión negativa y procedimientos de cirugía menor. No espere más y haga su cita hoy, llamando al 787-896-4040
787-385-1055 o al 787-280-2232. Visítenos en Wood-X Medical Clinic, calle Betances 11, San Sebastián. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. La doctora Margarita Torres los espera en Wood-X Medical Clinic para ayudarle a recuperar su salud y bienestar. En el corazón de San Sebastián está la doctora del Pepino. La doctora Sara Román Troche le ofrece atención médica general y preventiva con la calidez y el cuidado que nos distingue. Visítenos en la calle Hostos número 5 o solicite que la doctora visite su hogar. Acepta los principales planes médicos Advantage, Classic Care y la Reforma Vital IPA 204. Llama hoy al 787-896-6162. 787-896-6162. Doctora Sara Román Troche, la doctora del Pepino, porque tu salud es primero. ¿Necesitas dinero Rush? En la familia Casa de Empeño todos están preaprobados, sin verificación de crédito y te pagamos más que la competencia. Te prestamos por el título de tu auto. Además, mejoramos el % de interés de la competencia. También puedes traer tu artículo de valor, como joyería, televisores, laptops, tabletas, herramientas o cualquier artículo de valor. Ciertas restricciones aplican. Para más detalles, visite nuestras tiendas o búscanos en Facebook. La familia Casa de Empeño y Joyería te presta más. Licencia OCIF 274. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT Scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. Farmacia Nueva te ofrece el más completo departamento de regalos, perfumería, joyería, plata 925 y las más hermosas envolturas, incluyendo globos de helio. Obsequia a tu ser querido con los más hermosos y prácticos regalos. Los encuentras en Farmacia Nueva. Aquí encontrarás el más completo recetario, medicamentos over the counter, productos naturales y las atenciones y el cariño de sus propietarios y empleados. Farmacia Nueva tiene disponible artículos de primera necesidad, efectos escolares para cumpleaños y juegos electrónicos. Les ofrece el servicio de entrega de medicamentos al hogar u oficina. Continuamente hay especiales de los 4 Choppers. Farmacia Nueva en la urbanización Rauliza en San Sebastián. Siempre cuidando tu salud. 787-896-2080. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. Rodríguez Accounting Services les informa que ya están listos para llenar sus planillas de contribución sobre ingresos. Este año podrá reclamar el crédito por dependiente desde $3,000 hasta $3,600 por dependiente, aunque no haya tenido ingreso. Llame a Rodríguez Accounting Services al 787-314-0712 o visítenos en Plaza Atoarriba en San Sebastián y recibirá los detalles para obtener los mejores beneficios al llenar su planilla. Rodríguez Accounting Services, especialistas en contabilidad, siempre trabajando con planillas de negocios o corporaciones, IVU estatal y municipal, trimestrales, federales y estatales. El contable Sergio Rodríguez y su personal siempre a sus órdenes. 787-314-0712. Seguros Wanda Torres, asesora financiera certificada, te ofrece muchas alternativas financieras, planes de retiro 401, fondos educacionales y planes de ahorro, seguros de cáncer, accidentes e incapacidad, seguros de vida, propiedad y finanzas.
Comienza el año bien asesorado en tus finanzas y con la tranquilidad de que tienes tus seguros al día. Wanda está disponible para ayudarte. Carretera 125, kilómetro 10.1 en el barrio Capá en Moca. 877-9292 y el 787-240-6607. Radio Raíces, la única y oficial emisora del Festival de la Novilla, presenta domingo 18 de enero, la edición número 48 de nuestro tradicional festival. Tendremos antesala y transmitiremos en el 1460, Facebook Live y a través de nuestras plataformas digitales. Con el auspicio de La Casa del Jeep y Auto Parts, Laboratorio Autorriba, Seguros Wanda Torres, Rodríguez Accounting, Taller de Hojalatería y Pintura Chejo, San Sebastián Pharmacy Express, Comer al Ciego, Quiropráctico Doctor Jonathan Rodríguez, MC Therapy Center y Hotel El Castillo. Regresamos a Lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos a su programa Lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. 61 años siendo parte de tu oferta noticiosa, musical, y nosotros sumamente contentos y decimos a todos que somos la emisora oficial, la única emisora oficial del Festival de la Novilla, de las fiestas de San Sebastián. Este próximo 18 vamos a tener una transmisión especial que va a ser por aquí, por nuestro estudio grande de aquí de Radio Raíces, la voz del pepino, que se va a conectar al otro estudio que vamos a tener allí en las facilidades del dealer de autos de René Auto. Allí vamos a estar todos nosotros, va a haber una mesa de transmisión y tenemos periodistas que van a debutar este año en la transmisión. Va a estar debutando Ivana González, va a estar debutando Tanairí Soto y también va a estar debutando Isel Torres Colón. Van a estar debutando en la mesa esta de cubriendo el evento. Y estamos aquí con Reinaldo Acevedo en un tema sumamente importante para los que llegaron a esta primera parte, a esta segunda parte y no llegaron a la primera. Estuvimos discutiendo el Plan Marshall, la doctrina Monroe, estuvimos hablando de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, estuvimos hablando de cómo era que se conceptualizaba las intervenciones de los países. Antes todo era por la libre, una cuestión donde los países invadían a otros países, y eso ocurrió desde que pusieron los primeros pies los colonizadores en los 1400 hasta prácticamente después de esos tratados donde las guerras toman otro fin, porque recuerda a cuántas invasiones hubo en Puerto Rico, holandesa, francesa, y por qué pusieron el morro. Pero continuamos con Reinaldo Acevedo. Mira, Víctor, para cerrar y concluir la primera etapa, nosotros tenemos que recordar que este presidente de los Estados Unidos llamado Donald Trump, que ahora él ha rebautizado su doctrina como la doctrina Monroe, fue presidente en el 2017. Y lo que hizo ahora, lo anunció en el 2017. Lo que pasa es que la memoria es corta. Trump abandonó la OTAN en el 2017. Desde el 2017 le está diciendo a los miembros de la OTAN que Estados Unidos no le va a seguir subsidiando la guerra, que Estados Unidos no le va a seguir dando presupuesto para los ejércitos de ellos, que tienen que aumentar el presupuesto de ellos y prepararse para la guerra. O eso me lo estoy inventando yo, Víctor. No te inventas eso, ni tampoco te inventas que ese mismo presidente fue el que cambiaba pelo a pelo a Puerto Rico por Groenlandia. Ah, sí. Entonces, les dijo America First. ¿Qué significaba America First? Que ya Estados Unidos no iba a estar apoyando las alianzas, que Estados Unidos iba a estar considerando las alianzas en cuanto le convenía participar en una alianza a los Estados Unidos. Ya no le interesaba la defensa común de la OTAN, los intereses apremiantes de Estados Unidos. En tercer lugar, el abandono del derecho internacional. Eso no es nuevo. La doctrina de
Monroe. Y la doctrina de America First es una doctrina de que Estados Unidos iba a empezar a abandonar los principios internacionales de respetar la soberanía de las naciones, o si no, ¿qué es lo que han hecho la OTAN en la práctica y los Estados Unidos durante los pasados 40 años? Abandonar los principios de la soberanía. Y por último, America First, esa es la doctrina que resume Donald Trump. El resultado final con la intervención en Venezuela, ¿cuál es, Víctor? Oye, ¿en qué se diferencia la doctrina unipolar de la Segunda Guerra Mundial a lo que está ocurriendo ahora? Pues que hemos vuelto a un mundo multipolar. La doctrina prevaleciente, nos guste o no nos guste, es la doctrina multipolar de múltiples polos. ¿Y cuáles son los polos? La Unión Soviética por un lado, Rusia, China por el otro lado, Estados Unidos por el otro y Europa por otro lado, y posiblemente algunos otros países por ahí. Por lo tanto, cambiaron las reglas del juego y estamos ahora en lo que Hitler comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Ya no se respetan las fronteras, ya no se respeta la soberanía. Ahora son los intereses apremiantes de cada nación. Y ahí en los intereses apremiantes de cada nación tenemos que considerar los intereses particulares de cada una de estas naciones imperiales más los intereses inmediatos. ¿Y cuáles son los intereses inmediatos de cada una de estas naciones? Vamos a desglosarlo un momentito, brevemente. Claro. El control de las tierras raras. Víctor, ¿quién tiene el control del 90% de las tierras raras hoy? En el mundo. China. Controla el 90% de las tierras raras. Pero no tenemos tiempo para entrar en detalle. Como socio, lo está haciendo. No, lo está haciendo como socio. Pero ellos lo controlan. Exacto, y de eso hay que desplazarlo. Así mismo. ¿Quién tiene el control del 90% de los vehículos eléctricos que se están vendiendo en el mundo? China. Y las tierras raras son fundamentales para la venta de los vehículos eléctricos. Litio. ¿Dónde está el litio? Bolivia. Mismo, ¿Qué pasa en Bolivia? Búsquelo, hijo, búscalo. ¿Dónde está circulando las mercancías en el mundo? En el mercado chino. Estados Unidos el presidente Trump le impuso arbitrios y aranceles a todo el mundo, y China no le hizo caso. Me tiene sin cuidado. Si tú me aumentas el 50%, yo te voy a aumentar el 49%. Finalmente, ¿qué tuvo que hacer Trump? Bajarle los arbitrios a todo el mundo, bajarle los arbitrios a China. ¿Por qué? Porque ya China tenía tan diversificada su economía con los países que habían hecho ya cientos de acuerdos comerciales que a China no le afectaban la política de arbitrio de Estados Unidos, y ya Trump no puede amenazar con arbitrio a nadie porque ya nadie le cree y no tiene los efectos. Ahora, Víctor, nosotros tenemos que mirar un poquito más de cerca este mundo multipolar que se ha creado, esta nueva teoría, a la luz de lo que pasó en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Pues en Venezuela fue el primer laboratorio donde Estados Unidos ensaya su política multipolar. De la época actual. De la época actual. Y su doctrina Monroe. Y es curioso ver el hilo de cómo culmina la intervención en Venezuela. Mire, lo que pasó en Venezuela con Maduro no fue por coincidencia. No fue porque iba a ocurrir. Claro que iba a ocurrir. La pregunta es, ¿por qué no hubo una invasión terrestre? Es que la pregunta no es cómo sacaron a Maduro. La pregunta es que es la primera vez que hay una invasión a una nación latinoamericana sin una invasión de poner soldados permanentemente en territorio latinoamericano.
Porque cuando fueron a Noriega, ¿qué pasó allí? Miles y miles. Miles y miles de muertos, ¿verdad que sí? Sí. De panameños muertos. Y no, y cuando atacaron. fueron a Jamaica, lo mismo. Claro. Y cuando a la invasión República a Santo Dominicana. Domingo, lo mismo. Así es. Este fue un operativo de entrar y salir. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿y por qué fue un operativo de entrar y salir? ¿Cuáles fueron las razones que llevan a Estados Unidos a forzar a ese monstruo que se llama Donald Trump concentrar un poderío tan y tan exageradamente grande para una supuesta invasión y tiene que culminar con una operación de entrar y salir? Dos razones bien importantes, casi nada. La primera, Estados Unidos no tenía una retaguardia para una invasión terrestre. Porque tú no puedes invadir a un país terrestre si tú no aseguras tu retaguardia. Y la retaguardia estaba en la frontera de Colombia y en la frontera de Brasil. Y Brasil y Colombia no eran aliados de Estados Unidos en una invasión. Ahora. Así que la primera razón era estratégica y fundamental. No había una retaguardia. Había el poderío militar, había la tecnología, y eso lo demostró el operativo de entrar y salir que hicieron, pero para una invasión militar y un cambio de régimen no había. Pues ahí tienen la segunda explicación por qué María Corina Machado o González no están en el poder, porque no había forma de poner soldados para asegurar que se mantuvieran en el poder. Por lo tanto, todo el tiempo la negociación fue con el chavismo. ¿Para qué? Para de alguna forma darle continuidad a los objetivos a largo plazo, que era controlar el petróleo de Venezuela, sacar la influencia de China y Rusia en Venezuela y sustituirla por el control y la influencia de Estados Unidos. Y poner un post como el que puso hoy, que bajó Mismo. la gasolina y puso la música de Daddy Yankee, y ahora no le tira bomba a lanchitas, sino que interviene Víctor, con buques petroleros. El tercer punto es más importante todavía que todo lo anterior. Adelante. Si Estados Unidos y Donald Trump, con esos halcones y esos guerreristas de Estados Unidos, han tenido que negociar con el chavismo. ¿Por qué? No solamente porque no tienen la capacidad de librar una guerra, o sea, no tienen la seguridad de librar una guerra al interior de Estados Unidos. Me faltó decir que hay otra razón, perdónenme. Aunque política, no menos importante. Es que el poder que se abroga al presidente Donald Trump es un poder que él entiende es inherente al cargo de presidente, pero ya para poner soldados en tierra permanentemente necesita el consentimiento del Congreso de Estados Unidos, y el poder de él no llegó hasta allá y no se quiso arriesgar a poner soldados en tierra permanentemente, porque él sabe y los asesores de él saben que ahí sí necesita el consentimiento del Congreso de Estados Unidos. Por eso tampoco lo hizo. Pero la invasión también lo necesitaba. No, pero en el tema de la invasión, de entrar y salir, hay doctrina y hay poderes que justifican que él lo pudiera hacer. Ahora, ya una invasión permanente era un problema con el Congreso. Bien, para mí, la decisión de lo que pasó en Venezuela tiene dos aspectos. Uno, ya Estados Unidos no puede andar con tapujos de respetar soberanía. Estamos en una situación donde los intereses nacionales de los Estados Unidos son tan y tan importantes que ya no tenemos que guardar más apariencia de derechos internacionales. Estados Unidos es una nación en decadencia, es una nación en crisis, y cuando los americanos han abierto los ojos, ya los chinos están controlando la economía mundial. Los chinos están controlando la alta tecnología espacial. Los chinos están controlando y controlan las tierras raras. Y Estados Unidos en este momento ha notado que está en decadencia y que para los próximos años va a ser la nación en decadencia. Los chinos se están preparando para dominar el mundo de aquí al 2050 y ser la nación hegemónica en el mundo. Tanto es así, Víctor, que China ha asegurado que para el 2035 Estados Unidos tiene 12 portaaviones. Ellos van a tener 9. Y cuidado si no terminan con los 11 portaaviones.
China ha asegurado que para el 2039 Taiwán estará totalmente bajo el control de ellos. Cuando eso ocurra, Estados Unidos sabe que eso está en proceso, es que China va a estar dominando en ese mundo multipolar. Es más, con la invasión de Venezuela, el Politburó chino del Partido Comunista Chino dijo que eso evidenciaba que la doctrina de un mundo multipolar, que es la doctrina central ideológica china, es una realidad hoy más que nunca. Wow. Rusia está por un lado con un polo multipolar. Estados Unidos acaba de decirle a Europa y al mundo, nosotros somos la nación de América, y Rusia y China en Oriente. Así que lo dejamos ahí. Los invito una vez más para participar en este tema que tendremos en el comité del Partido Independentista Puertorriqueño. 21. El miércoles 21 a las 7 de la noche. Esto fue un preámbulo de esa charla. Usted, independientemente si es PNP, popular, lo que sea, independentista, puede llegar. Y algo te garantizo, todo lo que se habló hoy, aquí, como dice el amigo mío de Perú, todo es verdad. Todo es verdad. Víctor, no pudimos entrar porque el tiempo no nos lo permite, el efecto que tiene todo esto en Puerto Rico. Allí en el comité del PIB vamos a cubrir ese aspecto. Pero ahora, lo que escribió el doctor especialista en pediatría, eso lo estará discutiendo. Le voy a enviar ese mensaje a Carmen Kitty Pérez, que nos está escuchando, un saludo a ella, para que mañana en el panel de mujeres se le dé un toque a esto que el doctor Javier escribe con relación al proyecto 323, creo que es, de la gobernadora de Puerto Rico. No solo, dicho sea de paso, Víctor, es una total aberración. Y lo dice un abogado en el aspecto jurídico. No. Y humano también. Y humano también. Le están quitando todos los derechos a las mujeres. Esto es una aberración. Esto que se está haciendo contra las mujeres puertorriqueñas es para que todas las mujeres se tiren a la calle. Bueno, es que la ley, de acuerdo al doctor, a la primera que le cae encima es a la propia gobernadora. A la propia gobernadora. En la práctica. Que dicho sea de paso, lo que el doctor dice es que si es verdad, y no tenemos por qué cuestionar que no sea verdad, que la señora gobernadora tuvo los niños in vitro. El doctor dice, como pediatra que es, que para lograr que una madre pueda tener hijos in vitro fecundados fuera del vientre materno, se fecundan una cantidad de óvulos. Y de los que logran fecundarse, se mueven al vientre materno que se va a utilizar. Eso quiere decir que hubo vida, posiblemente, in vitro en otros de esos óvulos. Se insertaron 2 y ¿qué hicieron los otros? Los mataron. ¿Y a quién van a acusar de ese asesinato? Sí, porque, esa es la pregunta. Porque se está partiendo de la concepción. De la concepción. Y la concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. Una vez ya, pues ya hay una criatura. Fuera del vientre materno. Pero esos murieron. ¿Y a quién vamos a acusar de asesinato de esos que fueron fecundados y no se utilizaron para ponerlos en el vientre materno? Pero sería muy bueno escuchar mañana el panel de mujeres, que son mujeres. Sí. Y quién mejor que la mujer opinar de estos temas. La gobernadora debe contestar. Wow. No, se lo tiró un doctor de Mayagüez. Vamos a ver si esto lo discuten y se discute en la Gracias, Víctor. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo